Hoy vamos a abrir las páginas de un diario de viaje que es en realidad mucho más que eso. Es la crónica de una luna de miel de 6 meses que no se planeó, sino que de alguna manera se encomendó. Una historia que es en esencia un verdadero salto de fe. Y todo empieza aquí, con esta frase. Fijaos qué potente. Nos fuimos sin billete de vuelta. La historia de Luis y Laura arranca con esta decisión, una sola, que ya de por sí marca el tono de toda la aventura que estaba por venir. Es que su viaje no se construyó sobre un itinerario lleno de reservas y confirmaciones. No, se apoyó en 3 ideas, 3 pilares diríamos. Por un lado, abrazar la incertidumbre. Por otro, una preparación muy cuidadosa pero flexible. Y sobre todo, una confianza profundísima en la providencia. Y aquí nos topamos con una idea que es fascinante. La diferencia que hacen entre la prudencia humana, que es la que todos conocemos, la de calcularlo todo, y lo que llaman la prudencia divina. Ellos se lanzaron con la segunda, con esa confianza de que, a menudo, el camino que no esperas es justo el que te está destinado. Y claro, la gran pregunta es ¿cómo se hace eso posible? ¿Cómo te lanzas a un viaje así sin un presupuesto gigante? Pues bueno, la respuesta está en 3 plataformas online que, más que abrirles puertas, les abrieron el mundo de una forma increíblemente humana. La primera de estas llaves fue el house sitting, que en esencia es algo tan sencillo como convertirte en un vecino temporal. Te encargas de cuidar una casa y sus mascotas a cambio de un techo. Te vuelves por un tiempo un local más. Y todo este sistema se basa en una palabra: confianza. Te creas un buen perfil, consigues buenas valoraciones y eso se convierte en tu pasaporte para vivir en casas increíbles, como la primera que consiguieron ellos en Metz, en Francia. Luego estaba Workaway, que va incluso un paso más allá en la conexión humana. Ya no es solo quedarte en una casa, es compartir el día a día. Trabajar unas horas codo con tus anfitriones a cambio de comida y alojamiento. Es vivir con ellos, de verdad. Y la tercera llave, Couchsurfing, es quizá la más aventurera de todas. Aquí ya dependes por completo de la generosidad pura de desconocidos que te abren su casa, te ofrecen un sofá y al final acaban convirtiéndose en amigos. Pero claro, una aventura así, tan real, no es un camino de rosas. El viaje estuvo lleno de pruebas, de momentos difíciles que pusieron a prueba su determinación y a la vez, paradójicamente, fueron los que más fortalecieron su fe. El primer gran susto les llegó nada más empezar. Imagínate, un vuelo que se retrasa, pierden el tren que los llevaba a su primer house sitting, todo su plan inicial amenazado antes siquiera de haber comenzado. Y su reacción lo dice todo sobre ellos. En lugar de rendirse, decidieron cumplir con su compromiso. Compraron unos billetes carísimos de última hora. Eligieron la responsabilidad por encima del presupuesto, y esa decisión marcó el espíritu del resto del viaje. Luego, su llegada a Israel fue otra prueba. Después de 3 horas de interrogatorio en inmigración, ¿sabéis cuál fue la razón que finalmente les permitió entrar? La más sencilla, la más honesta de todas. Dijeron la verdad. Venimos a cuidar de un perro viejo. Y ese perro, Black, al que encontraron por un anuncio de Workaway, acabó siendo el ancla de su estancia más larga, 38 días. Gracias a él, pudieron vivir Tierra Santa de una manera profunda, alejada de cualquier circuito turístico. Y fue en Jerusalén donde vivieron uno de los momentos más duros. En medio de esa inmensa pena, encontraron consuelo y apoyo en su anfitriona de Couchsurfing, Joel, la viuda de un rabino, que los acogió como si fueran de su familia. Lo increíble es que, en la que podría haber sido su noche más oscura, rodeados de esos nuevos amigos, encontraron una paz que no sabían explicar, y acabaron la noche cantando todos juntos. Un momento de gracia, de pura conexión humana. Y esto nos lleva a lo más importante, al verdadero tesoro de este viaje. Porque las plataformas al final eran solo las herramientas. La auténtica magia estaba en la gente que se cruzó en su camino. Cada persona un hilo que tejía un tapiz de amistades increíble. Estaban Luca y Marisa en Italia, Guillemet en París, que había vivido algo parecido de joven, Chuel y Susana, que fueron un refugio en los peores momentos, Elodie en Suiza, pura generosidad, y luego estaba Leonardo en Florencia, que fue inolvidable. Es que lo de Leonardo era de otro nivel, un anfitrión tan excéntrico y estricto que quedarse en su casa fue una aventura en sí misma. Había que salir de casa a las 7:03 de la mañana en punto, y las cenas se dividían hasta el último céntimo. Una experiencia, vamos. Después de tantos meses en ruta, la pregunta de ¿y ahora qué? Empezó a pesar más. Y así es como llegamos al último capítulo de su viaje. Un capítulo que, como no podía ser de otra manera, también fue providencial. Se encontraban en Formentera. Los fondos empezaban a escasear, la energía también. Habían llegado a un punto de inflexión natural. Ese momento en el que un camino abierto necesita por fin un destino.
Y justo en ese momento de duda, mientras valoraban qué hacer, apareció. Encontraron un vuelo asequible para volver a casa. La fecha de salida era el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción, una fecha con un significado muy profundo para ellos. El círculo se cerraba. 7 años después, al mirar atrás, el autor lo ve claro. Aquel viaje de 6 meses no fue una huida, ni unas simples vacaciones largas. Fue un entrenamiento, una preparación para la aventura definitiva que les esperaba, formar una familia. Al final, esta historia de Luis y Laura es un recordatorio de que la aventura más grande no siempre está marcada en un mapa. A veces solo necesita un poco de fe, de valentía y un corazón abierto. Y nos deja flotando una pregunta. ¿Y si la próxima gran historia, el próximo viaje por escribir, fuera la propia vida de cada uno?